Apreciados amigos y hermanos en Cristo, eh, vamos a presentar en esta oportunidad el tema de el significado de los números en la Biblia. Pero empezaremos pues con el número uno, que es el tema que hoy vamos a presentar. Vamos a orar para que Dios nos acompañe. Amado Padre, te rogamos que tú puedas darnos entendimiento en cuanto al significado de los números, para que tengamos más amplitud del conocimiento del Evangelio, tal como se encuentra en tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. El número uno, en la Sagrada Escritura, significa el logos, la palabra que actúa. El logos es en griego, pero el significado de este logos es la palabra que actúa, como lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1. Ese poder, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, transforma el corazón. Esa palabra que tiene poder, transforma el corazón, pues proviene de la misma boca de Dios, como fue un comienzo el Creador. Em, También significa la verdad, según Juan capítulo 14, versículo 6 y Juan capítulo 8, versículo 32. Aquella verdad que a nosotros se nos da como consejos, sus reprensiones. También significa la luz, porque en el principio fue creado la luz, que es a la vez el juicio de los hombres, según Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Está en relación con Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 habla que en el principio era aquel verbo, aquella palabra que actúa. Y luego esta misma era la luz. Está en relación con Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, cuando habla acerca de la separación de la luz y las tinieblas. En Juan capítulo 1, versículo 9, habla que Jesús es aquella luz. Y en Juan 9, versículo 5, dice, eh, habla acerca de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La sabiduría, pues, que habla en un libro de Proverbios, y está en muchos capítulos de Proverbios, esta emite sus verdades por medio de consejos y reprensiones. Es el mismo Jesús que también se menciona en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice, yo te aconsejo, yo reprendo a aquellos que amo. Es el principio y el final, Apocalipsis 1:8, la vida eterna, que la reciben aquellos que disponen su corazón para recibirlo, según 1 Juan capítulo 1, versículo 2 y Juan capítulo 5, versículo 12. Al final es la palabra, el número uno significa la palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Cristo, y significa Cristo mismo, una vez formado en la persona, en el creyente. Cuando buscamos en un diccionario, por ejemplo en Google, encontramos dos definiciones acerca de juicio. La primera dice opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa, en forma general. Y la segunda, la facultad del entendimiento por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien y el mal y lo verdadero de lo falso. Este último está muy asociado con lo que llamaríamos en la palabra de Dios el juicio redentor de Dios. La verdad que Dios nos da para que nosotros podamos salvarnos. Por eso es redentor, nos redime a través de aquella verdad. La diferencia y a la vez la relación entre el 1 y el 10 lo podemos encontrar en Salmos 36:9. No específicamente, numéricamente, se encuentran ahí, sino para darnos una idea de lo que es el 1 y el 10. Dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Es decir, en tu luz vamos a tener luz para poder ver la luz que tú nos ofreces. Em, Basta con tener una idea de lo que estamos diciendo. Es algo parecido como la luz que cae del sol, pero nosotros no vemos la luz enteramente del sol tal como es, sino que esta luz que se irradia del sol viene y cae sobre los elementos que están aquí sobre la tierra. Y nosotros vemos los objetos en colores. Es así como es que nuestro cerebro las interpreta de acuerdo a colores. Y lo que es colores, pues es la gloria misma, la naturaleza misma que viene de parte de la luz del sol. Y eso sería, en nuestro caso, es el número 10, el juicio de los hombres que tienen respecto al color de las cosas.
pero la principal es la luz que viene del sol, que es ese uno. Entonces, esta sería una ilustración para dar a conocer cómo la forma, cómo podemos entender que en tu luz veremos la luz, pero lo vemos aquella luz de esa manera, lo vemos así en colores. Bien, entonces, Juan capítulo 8, versículo 32 al 34 habla acerca de aquel uno como la verdad. Aquella luz es la verdad que alumbra a los hombres, ya que esta verdad apela a la razón, a fin de que tengamos conocimiento respecto a lo que es el bien y el mal. Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los hebreos que estaban con ellos, hablando con él. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego, en el versículo 35 y 36, habla de que aquella verdad es Cristo mismo, liberando a la persona. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En parte habla acerca de la forma de adopción que hace Dios para rescatar a los seres humanos a través del Hijo. Nos adopta como hijos suyos a través de Cristo. Así que si el Hijo os libertare, entonces aquella verdad es Cristo mismo y viene también de parte de Cristo. Aquella verdad nos reprende, nos exhorta, llega a nosotros, apela a nuestra razón, a nuestro entendimiento, pero es aquella verdad que actúa también en nosotros. O sea, es una palabra que tiene poder. Aquella verdad es aquella palabra que tiene poder, que actúa. Así que cuando viene a nosotros, a nuestro corazón, aquel juicio que Él nos da a través de su verdad, no puede faltar el Hijo, Cristo en nosotros, o aquella palabra que actúa en nosotros. No puede faltar Cristo. Si Cristo falta en nosotros, entonces nosotros estamos perdidos. Y entonces esto es la conclusión a lo que quería llegar. Jesús es representado por este número uno, pero Él nos da su juicio para que nosotros podamos discernir el bien del mal. Nos da luz a nosotros en esta forma de 10, pero en este 10 no puede faltar el uno, no puede faltar el uno. De esa manera es como nosotros podemos ver recién. Si sucediera que el uno no estuviera aquí, solo quedaría el 9 y nuestros ojos no estarían abiertos para poder discernir, o en todo caso estaríamos en oscuridad, pues no tendríamos juicio. Bajo este juicio y en la cantidad de juicio que recibamos, en la cantidad de luz que tengamos, seremos finalmente juzgados cuando venga el juicio final o cuando se termine el juicio sobre los hombres, al final del juicio investigador. Y pues empezamos con Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. Fue en el principio en que creó Dios los cielos y la tierra, ahí fue donde dijo Dios, y sea la luz, y fuera luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es interesante. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo es que relaciona esto que fuera luz? Sea la luz, dijo, y fuera luz. Y vio que Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta, mm, estos, estos términos, estas palabras, lo usa como símbolo para representar a quien era el que había de venir, Cristo, en un principio, el que fue en un principio en la creación, a mucho antes que incluso empezara a crear todas las cosas. Era necesario que la luz fuese creada. Lo habla de esta manera, separó la luz, creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Así que aquella luz es indispensable. En el libro de Proverbios capítulo 8 habla acerca de la sabiduría, como es aquella luz que estuvo en el principio. Cuando dice Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. En Apocalipsis 3, versículo 14, habla respecto a Cristo, cuando dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el que estuvo en un principio junto con Dios, el principio de la creación. Pero habla que este principio era en la eternidad, porque dice, Proverbios 8:23,
Eternalmente tuvo el principado, o sea, desde la eternidad. Esto lo confirma Isaías 9:6. Y se llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo mismo que en Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que se habla acerca de aquel que salió de Dios, cuando dice fue engendrada, antes que fuesen las muchas aguas, antes que los montes, eh, no había formado nada de las cosas que vi en el mundo, pero Él estuvo allí, creándolo también juntamente con Dios, estuvo creando las cosas. Como dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, dice ahí. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Eso es lo que dice Proverbios 8, versículo 24 al 30. Pero luego dice que Él se regocija en la parte habitable de la tierra y especialmente con los hijos de los hombres. Y luego apela a los hombres que atiendan su consejo y para que sean sabios. Dice, el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que pegue contra mí defrauda su alma. Pues esta sabiduría, cuando llega a los hijos de los hombres, se manifiesta eh, pidiendo que le escuchen, que oigan sus palabras. Y si es que logran oír, es decir, obedecer a aquellas palabras, recibir aquellas palabras en sus corazones, entonces alcanzarán la vida, hallarán la vida y alcanzarán el favor de Jehová, la gracia de Dios. O sea, no solamente va acompañada de solamente conocimiento, sino también del poder de Cristo, que tal como lo dice aquí, la sabiduría, yo haré saber mis palabras, que es la expresión de su mente, por cuanto no llamé y no quise oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que también nos extiende su mano. Ahí es donde va acompañada de su poder. No solamente nos aconseja, sino que su poder nos acompaña, su poder para salvarnos. En Proverbios capítulo 9 nos habla de la sabiduría como el redentor. Cuando dice la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, o sea, llamó y le dice a cualquier simple, ven acá. Los fartos de cordura le dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿Vieron? Esta misma es la que da la inteligencia, que es ese número 10. Pero quien llama al comienzo es la sabiduría. Ahora, está en relación con el libro de Mateo capítulo 22, versículo 1 hasta el 14, cuando Jesús ilustra esta parábola de un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, pero estos no quisieron. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Es lo mismo que hace esta sabiduría. Mata a sus víctimas, mezcla su vino, puso su mesa y luego envía a sus criados a que vengan y se sirvan del pan y del vino que había puesto sobre la mesa. Bien, Patriarcas y Profetas, página 12. Em, Afirmando más este punto, confirmándolo, dice lo siguiente. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, según Juan capítulo 1, versículo 1 al 2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, era uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio de los siglos, según Isaías capítulo 9, versículo 6, y Miqueas capítulo 5, versículo 2. O sea, desde la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes sus obras, eternalmente tuve el principado. Todo y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo.
tiempo. Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30. Está diciendo de que aquella sabiduría era ese, que era Cristo, era el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, aunque deberíamos llegar hasta el versículo 5. Están en relación con Génesis capítulo 1, 1 al 5. Todo empieza, cuando empieza la creación, en un principio es necesario primero la luz. Como lo dice en Génesis 1, en su estructura, empieza también de esta manera. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios, o sea, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que si tenemos la vida en nosotros, o sea, Cristo mismo, entonces vamos a tener aquella luz que viene de Él. Ese sería el número 10, en nosotros. Y Él es la palabra, que no puede faltarnos en nuestra vida. Separó Dios la luz de las tinieblas. Eso es lo que dice Génesis 1, versículo 4. Es una característica de lo que esta luz hace. Una vez que esta luz se encuentra en medio de las tinieblas, inmediatamente las tinieblas se esparcen, pues la luz queda bien diferenciada respecto a las tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice Juan capítulo 1, versículo 5. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Siempre ha estado alumbrando a todo hombre, dándolos consejos, reflexiones, revelándose de alguna manera, ya sea por medio de la naturaleza, por medio de sus actos que hace, su amor de beneficio para con los hombres, de manutención, de sustento, y dándole de juicio y razonamiento, incluso sin que los hombres crean en este que creó todas las cosas, el cual creó todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho este, no fue hecho sino por medio de él, que él lo creó. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, se refiere al camino del error, que no lleva finalmente al pecado, sino que tendrá la luz de la vida, la luz que procede de la vida. Así que es así, si tenemos la vida que es Cristo en nosotros, tenemos la luz, no puede faltarnos. Esa luz, como le decía, es en nosotros 10, pero esa 10 está constituido del uno, que es la vida misma, o sea, Cristo mismo en nosotros, o su palabra, la palabra que actúa, llega a significar lo mismo, el número 1. En Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, más el error, porque sus obras eran malas. Como estaban en práctica con el pecado, pues entonces escogieron las tinieblas y a la luz. Juan capítulo 9, versículo 5 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús lo afirma directamente, que Él es la luz del mundo, como en Juan 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, refiriéndose a Él, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, o sea, al reino de la luz. Tenemos algunos ejemplos de ese juicio redentor que nos salva, dándonos luz. Hemos leído ya Salmos 36, versículo 9, cuando dice, contigo está el manantial de la vida. Así que cuando esta vida viene a nosotros, nos imparte su luz. En tu luz veremos la luz. Solamente en tu luz veremos la luz. O sea, nos da luz para poder darnos cuenta de aquella luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice Juan capítulo 1, versículo 9. Alumbra a todo hombre venía. Esa luz alumbraba a todo hombre. Juan capítulo 12, versículo 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, ¿lo ven? Que no continúe en el error. Y esto fue el resumen que habíamos dicho. La verdad, que también significa Cristo, se representa mediante este número 1. Pero cuando ésta nos imparte su juicio para que nosotros podamos ver, se representa por este número 10. 10, por lo tanto, es el juicio que Dios nos da, sobre el cual finalmente seremos juzgados.
Tenemos aquí un ejemplo en Daniel capítulo 1, versículo 12 al 20, en cuanto a lo que significa, este número 10 que él los imparte. Dice, en esta experiencia, Daniel y sus tres amigos que estaban en Babilonia se presentan eh, delante en el palacio del rey. Entonces, pues, Mensar tenía que darles la ración de la comida del rey, o sea, cada día. Pero ellos le dijeron, haz prueba con los otros 10 días y solamente danos a comer legumbres y agua, nada más. Después compara. Esta palabra, miren, lo ven aquí, la palabra comparar. ¿Por qué es que Daniel dijo esto? Estaba él muy relacionado con Dios. Y esta palabra comparar está relacionado justamente con lo que el 10 quiere decir. O sea, comparar, distinguir, darse cuenta, discernir. Luego nuestros rostros, compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Mensar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres, como ellos habían pedido. Y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Eso también significa el número 10, porque es de esa manera como Dios nos da luz. Y el número que se representa aquí como luz en nosotros es ese número 10. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, a Nabucodonosor se presentaron ante ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías y Misael y Azarías. No fue, no fueron hallados, dice aquí. Aquí vemos aquí la relación de lo que no hubo hallados, ya tenían cierto discernimiento, podían comparar quiénes eran mejores, si los muchachos del rey o estos cuatro jóvenes de Israel. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Nuevamente vuelve a repetir la palabra 10 veces mejores. La prueba fue durante 10 días, fíjense, y los encontró y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Así que el número 10 está aquí asociado primero con el conocimiento y la inteligencia y entendimiento que le da a Daniel y sus amigos, y también con aquella capacidad de entender, de distinguir entre la verdad y el error, de quiénes eran mejores, si en cuanto a lo que era conocimiento y el aspecto mismo también de los rostros, en cuanto a aquellos muchachos o los que estaban delante del rey. Entonces le da juicio tanto a ellos, a Daniel y sus amigos, como también a Nabucodonosor y la gente que lo estaba mirando, para que se den cuenta que en realidad la sabiduría, la verdad y todo lo que es, en cuanto a lo que es verdad, viene únicamente de parte del Dios verdadero, a quien servían esos cuatro jóvenes. Esto lo vemos, pues, este número 10 también en la vestidura que tenía Lucifer. Y aquí es donde habla acerca de sabiduría. Miren, dice acerca de Lucifer, tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría. ¿Lleno de qué? Lleno de sabiduría, dice acá. Y acabado de hermosura. Es en cuanto Dios da a nosotros de ese modo, por medio de su gracia, su juicio. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Luego contemos cada uno de las piedras preciosas que contenía su vestidura. Dice de cornerina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. De eso era su vestidura. Son 10 tipos diferentes de piedras preciosas. Y ese número 10 justamente indica el juicio que él tenía, es decir, en otras palabras, representada por aquella sabiduría que tenía Lucifer de un comienzo, tal como fue creado. Los primores de tu tamboril y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, le dice esto a Lucifer. Y bien, es por eso que el número 10 se relaciona con los 10 mandamientos,
Pues los 10 mandamientos llega a ser el juicio de Dios en nosotros. Cuando se establece en el corazón son justamente esos 10 y lo hace a través de Cristo Jesús. O sea, si Jesús no está en nosotros, este 10 no se forma en realidad así como lo vemos del todo. Finalmente es esto, la conciencia. Porque si este 10 está en nosotros, como su juicio nos da cierta conciencia, es decir, cierto discernimiento con un conocimiento que tenemos respecto a sus mandamientos. Aquí están los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Pero 10, como le decía, no es el uno, sino el juicio de Cristo, sino el juicio de Cristo que produce en el corazón, ¿no? Lo que quiero decir es que resaltamos que el uno representa la verdad, la palabra, que se da a conocer mediante sus palabras, representa a Cristo, pues cuando se nos imparte a nosotros su juicio, o sea, su verdad, el juicio a través de su verdad, eh, aquello que se nos imparte y que se implanta en el corazón es ese número 10, constituido por el 1 y el 9, pero no debe faltar este 1, que representa a Cristo, pues si falta este 1, pues entonces estamos en oscuridad y es como que estuviéramos con los ojos cerrados. Es en base a este juicio que nos da que seremos nosotros finalmente juzgados en el tiempo final. Este ejemplo nos muestra en Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Aquí se nos muestra un claro ejemplo de lo que estamos hablando respecto al 10 y al 1. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y en cuando Él nos da arrepentimiento, nos da por medio de su Hijo, Jesucristo. Pues así también lo es, ese gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Ese gozo es así. Es como que cuando encuentra aquella dracma, tiene que estar completo para que tenga recién aquel juicio, aquella luz. Si perdió aquella una dracma solamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice que hizo? No enciende la lámpara, mire, barra la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Tres acciones hacen. Eso requiere un cambio de corazón, un cambio de mente, para que tenga ese uno, que es esa dracma que se le había perdido. Pues así se comenta pues que en el antiguo Israel o en el tiempo de Jesús, ellas, las mujeres que se casaban, pues tenían 10 dracmas eh, como un tipo de, digamos, de atuendo que tenían sobre la cabeza, se ponían, aparte del voto matrimonial. Así que si le perdía uno, o si se le era quitado uno, era una representación de la infidelidad que venden las mujeres. Era imposible perder una de ellas. Bien, pero en este caso, eh, las acciones que hace ella nos dan a conocer la idea que lo que tiene que hacer cada persona y el pueblo de Dios en forma general, a fin de obtener este 10, este juicio que el Señor nos da a nosotros. Si a aquella luz nosotros no podemos discernir el bien y el mal. Si Cristo falta en nuestro corazón, si Jesús no está, si no está ese uno, entonces es como que no tenemos prácticamente discernimiento, no tenemos ese juicio que nos puede salvar. Eso es, esa idea es la que se presenta en el Pentecostés. Dios dio a Moisés la tabla de los 10 mandamientos, los dio a él, pues Dios mismo dice que los grabaré mis leyes en mi corazón, referente a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dios se presentó, pues Dios presentó sus 10 mandamientos, que es el trasunto, es la descripción de su carácter santo delante de su pueblo, para que ellos también lo tuvieran dentro de sí. Aquella luz que irradiaba del rostro de Moisés es justamente, eh, es la expresión misma de ese uno, es la expresión misma del que nos quiere dar a conocer a través de Jesús mismo, que es la verdad misma, que es, que es la gloria misma de Dios que se revela, pero a través de Cristo a nosotros.
Y esto era, Moisés en este caso es como un tipo de lo que aparece el 5 de Sivan. Era el día del Pentecostés que se celebró en el desierto. Pues según Levítico 23, versículo 9 al 18, todo parte del día en que la fiesta del Sivan se cuenta desde el día de la resurrección de Cristo, el día el día que resucitó, y se contaba 7 semanas de 7 días, y el último día, que era ese último día, ese uno que está acá, representa a Cristo. ¿Por qué? Porque ese último día, que era el 50º día, caía la lluvia temprana sobre la tierra, que era el Morej. El Morej es representado por aquella lluvia. Morej es hebreo. Morej significa lluvia, pero también significa maestro que enseña justicia. Es un instructor de justicia. Así que aquel uno es aquel que nos imparte a nosotros su conocimiento de justicia. Y de acuerdo con la idea que él tiene acerca de justicia. Así que cuando él nos imparte su juicio también. Y la descripción de ese juicio es ese 10. Son sus 10, los 10 mandamientos. Y las acciones, el poder de efectuar, de llevar a cabo, de aplicar, digamos así, ¿no? De estos 10 mandamientos no lo puede hacer el hombre. Solamente lo hace Cristo si Él vive en nuestros corazones, habita en nuestros corazones. Tenemos ahí pues los 10 mandamientos establecidos en nuestros corazones. Acá tenemos pues las fiestas solemnes, las 4 fiestas de primavera y en especial, como les decía, la fiesta del Pentecostés. ¿Cómo se calcula? A partir del día 16 de Abib, del primer mes, según el calendario hebreo. Ese día fue la resurrección de Cristo y de las primicias, y a partir de aquel día se contaba 7 semanas de 7 días hasta que venga el día del derramamiento de la lluvia temprana. Y aparecía ahí el Espíritu Santo, como se presenta en Hechos capítulo 2, tuvo su cumplimiento. Entonces, el maestro de justicia enseña justicia. ¿Por medio de qué enseña justicia? Por medio, pues, esa justicia está relacionada con sus 10 mandamientos, en otras palabras, con el juicio que él nos imparte a través de estos 10 mandamientos. Ese uno, que es el modelo de justicia, viene relacionado con este uno que está acá, que no puede faltarnos a nosotros. Como se encuentra también este uno aquí, ¿cierto? Los días de preparación eran 7 semanas de 7 días. Y luego, una vez terminado este día de preparación, venía este uno a nosotros. Este último día ese era Cristo, nosotros, su revelación. Ahora, el número 10 en sí, que significa juicio, lo encontramos en las puertas que tenían los muros de Jerusalén, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 3, versículo 1, por ejemplo, habla en ese orden acerca de las 10 puertas que tenía alrededor los muros de Jerusalén. Nehemías 3.1 dice la puerta de las ovejas, Nehemías 3.3 la puerta del pescado, Nehemías 3.6 la puerta vieja, la puerta del valle, Nehemías 3.13, la puerta del muladar, Nehemías 3.14, la puerta de la fuente, Nehemías 3.15, la puerta de las aguas, Nehemías 3.26, la puerta de los caballos, Nehemías 3.28, la puerta oriental, Nehemías 3.29, y la puerta del juicio, Nehemías capítulo 3, versículo 31. Justo cae la puerta del juicio, como 10ª puerta. Podemos buscar en un mapa, si ustedes buscan, y ustedes también lo pueden encontrar por su propia cuenta en Google, y ven que así se cuenta en sentido antihorario las puertas de Jerusalén, empezando por las puertas de las ovejas y continuando terminan con la última puerta que es la puerta del juicio. Y esta palabra juicio pues está asociado con el número 10, está relacionado con el número 10. Ahora vamos al término de juicio como un juicio ejecutivo, es decir, no solamente redentor, sino también ejecutivo, es decir, lo que le venía diciendo, que en base a este juicio que Dios nos da, que decir, en base a esos 10 mandamientos, seríamos juzgados, pero de acuerdo a la luz que Dios nos da. Cuando la luz es plenamente magnificada y establecida en nuestros corazones, esos mandamientos son establecidos, pero a través de quién? De Cristo que está en nosotros. Así que Jesús no puede faltarnos aquí. Como habíamos hablado al comienzo, ya antes, de acerca de
parábola de la dracma perdida, este uno, que significa Cristo, nosotros, o su palabra que actúa el logos. El juicio, según lo que dice el diccionario en Google, es una discusión judicial y actual entre partes y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. Resultado de esto, viene la sentencia. Ese es el juicio ejecutivo. Pero Dios nunca da su juicio ejecutivo sin antes hacer conocer primero su juicio redentor. Entonces, o a la vez, ¿no? A medida que va en proceso ese juicio ejecutivo, Dios va dándonos luz para que nosotros tengamos el conocimiento de él, para que lo veamos a él, para que contemplemos la luz. Como dice, en tu luz veremos la luz. Y este juicio, ¿a quién le dio? A Cristo. Como dice en Juan capítulo 5, versículo 22 al 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos vida eterna aquel que cree en el que me envió. O sea, incluso las palabras, en otras palabras, las palabras que estaba hablando Jesús no eran de él, sino eran mandamiento que Dios el Padre le daba para que las personas lo escucharan y creyeran en sus palabras, así como Abraham oía a Dios directamente, a través de Cristo, obviamente. Entonces, bajo este juicio, la ley, que es respetada por el 10, el hombre sería juzgado. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, serán declarados justos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿lo ven? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, según Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16. Algo interesante respecto al juicio ejecutivo es la que es un ejemplo que tenemos según Génesis 18, 23 al 33, en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham le pregunta a Dios cuando vinieron estos ángeles, le dice, Señor, le dice, y si hubieran 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también a la ciudad y no perdonarás al lugar por amor a estos 50 justos? Y el Señor le dice, pues si hubiera 50 justos de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, a estos 50 justos. Nota que el número 50 también está relacionado con el número 5, que luego veremos, tiene que ver con el número de redención o vivificación, vida. Solo aquellos que tienen vida o que están vivificados son contados por justos, porque Dios les imparte su justicia a ellos. Y la justicia es la que nos vivifica. Y luego fue disminuyendo la cuenta a Abraham, diciendo, Señor, ¿y si no hubiera 50 justos, sino 5 menos, 45? Y Dios también le dice, no, si hubieran, bueno, 45 también igual haría, no destruir la tierra por amor de esos 45 justos. Y luego dice 40, y empieza a disminuir la cuenta, y Señor, ¿y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? Y al final termina, ¿y si hubieran 10, Señor? Y el Señor dice, no la destruiré por amor a esos 10. Noten que aquí repite estos números y los contamos son 1, 2, 45, 3, 40, 4, 30, 5, 20 y 6. Este número 6 es el número de la voluntad de Dios, la voluntad del designio que Dios hace, su voluntad. Eh, Termina el número en 10. Ahí termina la cuenta regresiva de Abraham, del pedido que le hace, o la pregunta que le hace Abraham a Dios. Y ahí terminó, porque dice, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y se fue, ¿y qué es lo que hizo? Destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, el número 10, cuando aparece en la parte final, es porque va a haber un juicio ejecutivo, y eso fue lo que pasó. Vino la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Lo encontramos pues también en otro caso, como en 1 Samuel capítulo 25, versículo 5, cuando David
el rey en cierta ocasión envía 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre, a Nabal. Pues tenía como propósito que Nabal le diera ciertas provisiones para el camino, pero este le negó. Más bien, pues, este le resistió a David, ¿no? Amenazándole de que, pues, que iba más bien a descubrir dónde se encontraba este. Y luego dice, y 10 días después Jehová hirió a Nabal. Miren cómo se repite el número, muy parecido a lo que hablábamos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, cuando hablaba acerca de la prueba de los 4 jóvenes de Israel. Se repite los 10 días de prueba, pero a la vez también está ahí también los 10 días después, ¿no? En este caso aparece el número 10, repito 2 veces, acá también, porque acá son 10 jóvenes esta vez. Y estos 10 jóvenes, luego 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Bien, aparece el juicio ejecutivo. Al parecer aquí es que Nabal también estaba siendo probado, en el sentido de que se le estaba dando cierta luz respecto a la presencia de David, que él conoció como hijo de Dios. También vemos un juicio ejecutivo aquí en el tema de los 10 espías que murieron. En realidad, Dios envió 12 espías acá de Barnea para que vieran la tierra, para que evaluaran la tierra. Vieran pues la bondad de Dios al dar a aquella tierra fértil, pero para probarlos, ¿no? También, ¿no? Entonces, solamente 2 de ellos trajeron un buen anuncio y influyeron en el pueblo. Anuncios de fe. Josué y Caleb, hijo de Jefoné, y José, hijo de Nun, pues ellos quedaron con vida, dice aquí. Quedaron con vida. Quiere decir que los demás que habían dado un mal informe, que eran parte de los 12, 10 de ellos, de los espías, murieron. ¿Por qué? Pues porque trajeron un mal informe, porque no creyeron en la palabra de Dios. También vemos este juicio ejecutivo aquí, pues, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en especial, y en Génesis capítulo 9. Vemos acá que pasaron 10 generaciones, desde Adán hasta Noé, y luego vino el diluvio universal. Pero como les decía, Dios no da su juicio ejecutivo sin antes haber dado ese juicio redentor por nosotros, y siempre lo hace a través de Cristo. Si los antediluvianos hubiesen creído las advertencias y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira como lo hizo más tarde con Nínive. Pero en su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias de los profetas de Dios, esa generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Está hablando acerca de los antediluvianos. O sea que les dio cierta luz, de manera que esta luz alumbrara su conciencia. Y pese a las advertencias, ellos siguieron con la práctica de su iniquidad. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 84 y 85. Tenemos también las 10 plagas que cayeron en Egipto, que ustedes ya lo conocen, en, en Éxodo capítulo 7 al capítulo 12. También hay un juicio ejecutivo aquí, pero sin antes darle un conocimiento también de su juicio redentor a través de Cristo. Dios había declarado tocante a Faraón, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo, según Éxodo capítulo 4, versículo 21. No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables del poder divino, pero el monarca rehusó obstinadamente aceptar la luz. Miren lo que está diciendo. Dio evidencias. Dios dio a Faraón las evidencias. Así es como se muestra Dios, dando evidencias. Pero este monarca rehusó aceptar la luz. Toda manifestación de poder infinito, que es como se revela la luz de Dios, él rechazaba, lo empecinaba más en su rebelión. Las semillas de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjeron su cosecha. Al continuar aventurándose en su propio curso de acción, yendo de un grado de terquedad a otro mayor, su corazón se endureció más y más hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Entonces a él se le dio luz, pero a la vez también fue dándose al mismo tiempo eh, el juicio, eh, el juicio ejecutivo, ¿cierto?
y él dejó de ver que aquella luz venía de Cristo. Y al revés, más bien, estaba en contra del primogénito de Dios. Y pues, y fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Fue la parte final ya. Miren que este es un elemento que es contrario a lo que es el primogénito de Dios, que es Cristo. Es todo lo contrario. Bien. Hay una relación entre el juicio ejecutivo y la condenación de las 10 generaciones antediluvianas y las 10 plagas. Si seguimos en este curso, acá aparece el número 10, y acá también, y enseguida sigue un diluvio universal en la que 8 fueron salvados. Y también después del 10 enseguida sigue el cruce del Mar Rojo, en la que el pueblo de Israel es salvado, liberado, y cruzan justo el día 16, que es también el octavo día. Hay números asociados en ambos eventos. Tenemos pues el otro número 10 como juicio redentor y ejecutivo a la vez. En Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 4, cuando habla acerca Dios mediante Moisés de la Pascua, cuando es que se iba a celebrar el día 10 del primer mes de Abib. Como dice acá, este mes será a principio de los meses, el día que Dios libera a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, o sea, el 10 de Abib, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Habla luego que este cordero, el animal será sin defecto, es lo que representaba a Cristo. Y lo tomaréis de las ovejas. ¿Qué día era el que tenía que tomarse? El día 10. ¿Qué es lo que separaba un animal sin defecto? Este representaba a Cristo. Era el número 10 y el día 10 de Abib. Y lo guardarás a este animal hasta el día ¿qué? Hasta el día 14. Y lo inmolará. Pues este día se lo sacrifica. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes lo inmolará. Entonces, acá vemos el esquema. El día 10 de Abib representa esto. El hombre había pecado en un principio. Entonces, el pecado trae como consecuencia la muerte, pero alguien tenía que morir. Dios le da juicio al hombre respecto, ¿cómo le da juicio? Le da juicio a Dios respecto a lo que él hace por el hombre. Es decir, a través de su Hijo mismo, de su sacrificio, de su abnegación, de su muerte, para que el hombre haga lo mismo, que muera juntamente con él al pecado. La idea era eso, mm, barrer, em, encender la luz, barrer la casa y buscar diligentemente. En otras palabras, es cambiar el corazón, desprenderse para ser vivificados. La idea está dentro, intrínsecamente dentro de ese número 3, como lo vemos acá que el tercer día resucitó Jesús, en 3 días. Cambiar la mente del hombre. Esa es la luz que nos imparte Cristo como crucificado a nosotros. Y pues eso es lo que nos ofrece el número 10 a nosotros, esa verdad que alumbra a través de Cristo. Ahora, el Cordero debía morir, es ejecutivo de este juicio, en lugar de nosotros, para que nosotros le sigamos a Él, muramos juntamente con Él. Hay otro siguiente 10 que se encuentra en las fiestas ceremoniales, que se da el 10 de Tishri, que es en el séptimo mes. En el séptimo mes, de acuerdo al calendario hebreo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Se llama el día de expiación. O también el día del juicio investigador, el día del juicio con examinación. Las personas examinaban, escudriñaban su corazón en ese día de una manera profunda. Era un día de aflicción. Solo que toda persona, dice más adelante, esto es en Levíticos capítulo 23, versículo 27. Ahora en el versículo 29 dice, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día, porque era un día, el día 10 del mes, del séptimo mes, 10 de Tishri. Pero la persona que no se afligía en este día, que no escudriñaba hondamente su corazón respecto a pecados que no conocía, pero que lo estaba practicando, es decir, que estaba en la oscuridad, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo, porque era un día
de reconciliación. Era un día de expiación. Esto es un día de examinar el corazón, de purificar el corazón. Y era un día de reconciliación. También la expiación implica reconciliar, reconciliar al hombre caído con Dios a través de Jesucristo. Bien, esta es la idea que nos da pues el panorama aquí, el día de Tishri. Es un día de reconciliación, pero también es un juicio ejecutivo. Personas que afligían su alma, eh, pues están contadas por aquellas personas que serán parte del pueblo de Dios, pero aquellas que no afligen su alma serían cortadas del pueblo. Ahora, en el tiempo final vemos personas que también afligen su alma. Tenemos que afligir nuestra alma porque estamos en el juicio final. Entonces, afligir nuestra alma indica arrepentirse, humillarse y escudriñar profundamente nuestro corazón. Pero además tenemos que pasar por pruebas, porque Dios nos ofrece morir al pecado a través de estas pruebas y nos ofrece su poder que nos levantará de estas pruebas, que nos sacará de las tentaciones y de las aflicciones que estemos pasando. Recordemos nosotros acerca de las 10 vírgenes, de la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25 se muestra que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Pero de estas 5 prudentes, estas 5, el número mismo 5 que significa redención, vivificación, tenían el Espíritu Santo, pues tenían sus lámparas encendidas, tenían aún aceite en sus lámparas, es lo que representa el Espíritu Santo. Y en cambio, las insensatas no tenían el Espíritu Santo. Y tampoco por eso no habían sido vivificadas por la palabra. Vivificadas. Lo que vivifica es la justicia de Dios en nosotros. Así que Dios nos ofrece su justicia para que aquella justicia nos vivifique. Eso es lo que se encuentra en el libro de Gálatas. Lo que también nos encuentra en el libro de Salmos, que su justicia es la que nos vivifica. Pues acá tenemos un juicio ejecutivo, que si en caso no afligimos nuestra alma y eh, y nos deshacemos de aquellas cosas que ponen en primer lugar al Cristo en nuestro corazón, entonces vamos a ser parte de ese juicio ejecutivo en el cual seremos condenados. Pero si creemos en Cristo, vamos a ser salvos. Y somos salvos ya, desde ahora. Tenemos ejemplos de este número 10 en la forma en la que se da el juicio redentor y ejecutivo al mismo tiempo. En la parábola, por ejemplo, de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, hay 5 prudentes y 5 insensatas. O sea, hay personas que reciben de aquella luz y 5 no. En la parábola de las 10 minas igual. Este hombre reparte a sus 10 siervos una mina para cada uno de ellos. Pero algunos pues producen o reproducen aquella mina en 10 minas. El segundo, que también se entregó una mina, lo produjo 5 minas. Y el tercero, siervo, de los 10 siervos que había dado, no produjo ninguno. Pues este fue castigado. Y se le quitó esta mina que tenía y se le dio a aquel que tenía más, que había ganado 10 minas. Bueno, de esa manera presenta el Señor Jesús que nosotros tenemos que trabajar con aquella luz que Dios nos da, impartir a otros también aquella luz que el Señor nos da. Y por aquella luz que nos da, por aquel juicio que nos otorga a nosotros, seremos finalmente juzgados en el día final. Tenemos último ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Por ejemplo, Apocalipsis 17, 2 muestra, dice, a los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Hablamos acerca de esta visión que tuvo Juan, acerca de la gran ramera que estaba montada sobre una bestia, color escarlata. Y los 10 cuernos, dice, que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, los 10 cuernos de esta bestia. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Muy bien. Son 10 reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia. Sus 10 cuernos que están acá son 10 reyes, número 10. Luego dice en el versículo 16 algo interesante, donde se manifiesta ya un juicio ejecutivo. Algo tiene que suceder aquí donde aparece el número 10. Algo que tiene que ver con la sentencia de muerte. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Bien, como Babilonia finalmente termina siendo destruida al final por estos mismos 10 y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Porque ellos se darán cuenta, se les revelará cuando Dios diga consumado es,
entonces esa voz nos librará de este momento. Es decir, que se les revelará aquella verdad, pues, pero es ya demasiado tarde. Entonces ellos son los que destruyen a esta ramera, la queman con fuego. Así pues, entonces hemos llegado a la parte final y esta sería la conclusión. El uno significa la palabra, la verdad, que viene por medio de la palabra, es Cristo finalmente, que se establece en nuestro corazón. Y este número 10 significa el juicio que Dios nos da, a la manera de la luz que nos alumbra a nosotros en medio de la oscuridad. Permite que podamos ver. Y no nos puede faltar, pues, la palabra que actúa, la cual se revela Cristo, Cristo mismo, la palabra mismo. Pues si es que nos falta, entonces quedamos en oscuridad. Bueno, esto sería todo. Que el Señor nos bendiga y que nos acompañe en este día y que nosotros podamos tener más discernimiento en cuanto a este tema. Hasta otra oportunidad.